Borgoña es conocida por su extraordinaria diversidad paisajística, pero además posee un patrimonio histórico excepcional que cada pueblo ha sabido conservar. Nos ofrece un compendio de civilización europea tal y como era cuando levantaba el vuelo en la Edad Media. De castillos a abadías, la viña ha dado forma a esta tierra a lo largo del tiempo e indiscutiblemente el vino es el embajador más prestigioso de la región. Su naturaleza virgen, su gastronomía y el arte de vivir de sus habitantes ofrece a los que la visitan sensaciones difíciles de describir. Borgoña, el corazón de Francia. Enlace entre el norte y el sur, esta gran región del centro de Francia fue poderosa e independiente durante mucho tiempo con el rico ducado de Borgoña que en el siglo XV, su época de mayor apogeo, reinaba sobre varias regiones de Europa. Borgoña es una tierra de vinos. Sus Grand Crus la han hecho famosa en el mundo entero. Sin embargo, las aproximadamente 4.000 explotaciones vitícolas que hay en ella cada vez sufren más el cambio climático. Las sociedades de ayuda mutua entre viticultores nunca habían estado tan solicitadas. A finales de junio se celebra la fiesta popular de Saint-Vincent-Tournant en honor al patrón de los viticultores. Este año, la denominación de origen Saint-Véran ha sido elegida para acoger a los representantes de las cooperativas en la localidad de Prissé, al sur de la región. La jornada arranca con una procesión entre las viñas al amanecer. El buen vino y el buen humor circulan en el cortejo. ¿Puede beber mientras camina? No muy bien, pero me las ingenio para hacerlo. Aprovecho cuando vamos más despacio. Es todo un arte. Después de cruzar el pueblo, todos se colocan bajo su estandarte. Unas 85.000 personas visitarán el lugar durante el fin de semana. Es la fiesta del vino, pero sobre todo es la fiesta de los viticultores. La fiesta muestra que existe un mundo real, un patrimonio, un simbolismo en torno al vino, y hay que defenderlo hasta el final. El vino es un hilo conductor de nuestra sociedad. Por eso la fiesta de San Vicente es necesaria. La iglesia es muy pequeña para albergar a tanta gente. Para asistir a la misa de San Vicente hay que abrirse paso a codazos. Celebramos la fiesta de San Vicente en Borgoña. La cofradía de los caballeros de Tastevin va a nombrar a nuevos caballeros. Los volveremos a ver más tarde en su feudo del castillo de Clos-Vougeot. La ceremonia de la 74ª edición de la fiesta de Saint-Vincent-Tournant, de nuestra cofradía que llamaremos Capítulo de Saint-Vincent-Tournant de Saint-Véran. Señores, por favor que suene la música. A pocos kilómetros de Saint-Véran se alza la roca de Solutré, una curiosidad geológica de 493 metros que domina el pueblo de Solutré-Pouilly. Hace 160 millones de años, un mar caliente cubría el territorio. Con el paso del tiempo, se formaron estratos de naturaleza calcárea y la presión alpina provocó la emergencia de las elevaciones de la región de Mâconnais. No es una simple formación rocosa. Unas excavaciones han descubierto un importante asentamiento prehistórico.
Hace 30.000 años, un grupo de cazadores nómadas seguía los desplazamientos de las manadas salvajes. Se han encontrado numerosas herramientas de sílex que así lo atestiguan. Solutré-Pouilly se encuentra al pie de la roca. Es el terruño de un cru de renombre, Pouilly-Fussé, hecho con Chardonnay, una uva única. En las laderas, los muros de piedra seca delimitan las parcelas de viñas. Unos kilómetros al norte, Cluny también nos reserva algunas sorpresas. La abadía marcó una etapa importante en la historia de Borgoña y del cristianismo. Fue fundada en el año 910. Durante toda la Edad Media se liberó del poder señorial y del control de los obispos para depender directamente de la autoridad del Papa. Su influencia cultural se extendió por toda Europa, estableciendo cerca de 1.400 dependencias. Su esplendor se plasmó en un edificio románico que, por desgracia, fue destruido durante la Revolución Francesa. Se ha restaurado el monasterio del siglo XVIII. Algunos de los edificios que lo componen han sido totalmente reconstruidos. Afortunadamente, todavía se pueden contemplar las bóvedas más altas del románico. Es lo que queda de la que fuera la mayor iglesia del mundo antes de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma 5 siglos más tarde. Entonces, la iglesia estaba formada por una gran nave central de 11 tramos con 2 naves laterales, 2 cruceros coronados por 4 campanarios, un coro con deambulatorio y capillas radiales. En el jardín, un poco apartado, el Faginier despierta la admiración. La planta baja se utilizaba para almacenar cereales, pero la sala más sobresaliente se sitúa en el primer piso. La bóveda de cañón data del siglo XIII y alberga los capiteles del coro de la abadía que constituyen una obra maestra del arte románico borgoñón. Los trabajos arqueológicos prosiguen en la actualidad en una capilla del siglo X anterior a la abadía. Gracias a ellos se ha descubierto un extraordinario tesoro monetario. La calle que sale de la abadía es un libro de historia por sí sola. En ella encontramos aún en pie casas que datan de la Edad Media. Algunos aficionados al arte las han convertido en su hogar. La Casa de los Dragones data del siglo XII. Jean-Luc Maréchal es uno de los entusiastas voluntarios que participan en los trabajos de restauración. En la planta baja, el estudio de los diferentes estratos del suelo permite remontarse a los cimientos de la casa en el siglo XI. Desde que se construyó, la abadía necesitaba casas donde establecer los oficios necesarios para su abastecimiento. Aquí vemos varias chimeneas superpuestas. Los utensilios que se han encontrado en las excavaciones datan en su mayoría del siglo XIII. Después de la Revolución Francesa, la casa fue ocupada por granjeros que necesitaban techos altos para poder almacenar forraje. Tenemos delante 2 armarios. Uno de ellos es una caja secreta, en el sentido de que el acceso a la caja está oculto mediante una tabla que hay que deslizar para poder acceder y, claro, antes hay que vaciar el otro armario. Luego hay una tapa de piedra sin tirador con 2 pequeñas pestañas de metal para levantarla. Después hay que introducir el brazo en un orificio que no es que no tenga fondo, pero yo no llego. No se conocen ni 10 cajas secretas en Francia. Bueno, en realidad se conocen 5. Jean-Luc Maréchal se siente orgulloso de enseñarnos su casa, un poco más arriba en la calle. Es una vivienda de la misma época que él mismo está restaurando para vivir en ella. Aunque la planta baja todavía está sin acabar. Cuando compré la casa estaba clasificada como románica. Ahora sabemos que es gótica y data de mediados del siglo XIII. Bromeando le dije a la compañía de electricidad que era de 1248. Igual un día encuentro la prueba de que es románica y fue restaurada en la época gótica y todo vuelve a cambiar. Cuando tienes una casa como esta, te sientes responsable de la historia porque la de la abadía se desarrolló en nuestra casa. También sabemos, porque yo he conservado algunos restos, que las paredes estaban pintadas. Las pinturas se descubrieron hace poco. Parece ser que las pintó un monje que se habría refugiado aquí durante la Revolución.
Proseguimos nuestro camino al norte hacia Côte d'Or. El paisaje sigue estando modelado por las viñas. El suelo está sometido a la influencia de masas de aire de origen mediterráneo, atlántico o continental. Dichos vientos unas veces proporcionan calor, otras fresco, pero barren el mal tiempo. En el castillo de Chassagne-Montrachet es la época de la vendimia. Aquí se produce uno de los vinos blancos más famosos de Borgoña. Si los monjes no hubieran elegido estas tierras para plantar uva, quizás nunca habríamos tenido vino. Utilizamos lo que hicieron los monjes. Es como un tesoro. Merci, 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 chef, merci. Se trata de un terruño variado y excepcional que le confiere unas características bastante sorprendentes al vino, al Pinot Noir y Chardonnay, dos variedades de uva borgoñonas. El lagar y los edificios del castillo están situados dentro del recinto de la propiedad, facilitando el control diario de las viñas y su explotación. En la bodega se somete al vino a constantes degustaciones, análisis, trasiegos, para conseguir así su mejor expresión. Permanecerá en barriles durante 12 o 14 meses antes de ser embotellado. A pocos kilómetros se encuentra el pueblo de Mersol, otro de los grandes nombres de Borgoña. Aquí prácticamente todo está relacionado con el arte del vino. El primer castillo que se construyó en el municipio data de 1337. Los grandes nombres de la denominación de origen están en las mesas más prestigiosas. El dominio del castillo de Mersol se remonta al siglo XI. En 1966 se construyó una casa señorial en un recinto con un edificio principal, 2 establos, un lagar, una bodega, un palomar, un horno y un jardín con un arroyo que lo cruza. ¿Quién iba a conocer mejor que los monjes el valor del tiempo? Hoy nos ocupamos de las viñas que plantaron nuestros abuelos y plantamos las viñas que cuidarán nuestros nietos. Si no se entiende eso, no se entiende lo que es Borgoña. Todo gira en torno a la viña y al oficio de viticultor. Cada año hay que obtener la mejor uva posible para hacer los mejores vinos posibles. El castillo posee una decena de terruños vitícolas, entre los que se encuentran los prestigiosos primeros crus como Le Charme de Sy, Charme y Perrier. El dominio incluso posee un monopol, Clos de Grand Charron. Hoy hay que lidiar con el cambio climático que no siempre es sencillo. El impacto es real. Nos obliga sobre todo a ser más cuidadosos, a vigilar mucho más de cerca lo que sucede porque se trata de fenómenos extremos. Un día hace calor, al día siguiente llueve y al siguiente hace frío. La vendimia es un momento crucial. Hay que dejar que la uva madure sin perder de vista la meteorología. Toda esta fase se realiza en el castillo. La capacidad de respuesta de los viticultores es inmediata. La uva se clasifica cuidadosamente antes de pasar al lagar. El proceso de vinificación necesita varias semanas antes de meter el néctar en barriles durante algunos meses. Un año después de la cosecha será embotellado. En Mersol, los vinos son ricos, opulentos y al mismo tiempo tienen frescura.
Pocos kilómetros al norte de Mersol se encuentra Bonn, considerada como la capital de los vinos de Borgoña. Es una ciudad histórica importante de la región. Los Hospicios de Bonn son uno de los momentos históricos más prestigiosos de Francia. La arquitectura gótica tan vistosa, las tejas polícromas y por supuesto un viñedo de renombre convierten a este museo en un lugar de visita obligada. L'Hôtel Dieu se fundó en 1443 al final de la Guerra de los 100 años que enfrentó a Francia e Inglaterra. El hambre y la peste diezmaron la población rural. Bonn y la región quedaron muy maltrechas. Por ello, este hospital se construyó para los pobres y más necesitados, inspirándose en los Hôtels Dieu más destacados de Flandes y de París. La disposición armoniosa de los edificios en torno al patio regula la vida de la institución de caridad. Bajo las bóvedas de madera de la nave principal, la sala de los pobres recibía a los enfermos. Los Hospicios de Bonn poseen un dominio vitícola de excepción. La mayoría de las parcelas corresponden a denominaciones de Premier Cru y Grand Cru. Los 41 Cuvées de Prestige obtenidos se venden desde 1794 en una subasta el tercer domingo de noviembre. Se trata de las famosas ventas de los Hospicios de Bonn. Desde hace 5 siglos, los beneficios obtenidos se dedican en su totalidad a obras de caridad y religiosas de antiguas y nuevas instituciones hospitalarias. En el centro de la ciudad, la Basílica Colegiata Notre-Dame de Bonn es una de las últimas grandes iglesias románicas de Borgoña. La construcción comenzó a mediados del siglo XII siguiendo el modelo de la abadía de Cluny. Terminó medio siglo después con una extraordinaria unidad estilística. Justo detrás de la catedral está el taller de Xavier Boussaran. Todo el mundo en Bonn lo conoce. Es viticultor y escultor. A sus 81 años conserva intacta la pasión por su trabajo. Un viticultor que deje sus viñedos y sus lagares durante media jornada no es algo que se vea todos los días. Era algo vocacional. La madera más dura es aquella amarilla grande, las dos mujeres. Esa grande de ahí es acacia. Es la más dura de aquí, muy veteada, es muy bonita. La madera de peral es mucho más neutra. El veteado. Y eso estilo, la pequeña, muy veteada. Bonn también es una ciudad de negociantes. Muchas casas de vino se han establecido aquí. Bouchard, padre e hijo, es una de las más conocidas. Ocupa el dominio del antiguo castillo de Bonn, una fortaleza construida en el siglo XV por el rey Luis XI. 4 de las 5 torres originales han sobrevivido al paso del tiempo, así como una parte de las murallas. El pabellón está rodeado de hermosos jardines. Las bodegas cruzan de un lado a otro el conjunto de la propiedad. Es un entorno perfecto para que los vinos maduren con tranquilidad. 3 kilómetros al sur de Bonn encontramos el castillo de Pommard, un buen ejemplo de casa señorial de Borgoña. El dominio se ha modernizado, realiza catas personalizadas para aficionados principiantes y visitas a sus elegantes jardines. El prestigio del castillo de Pommard se remonta a la Alta Edad Media. Hacia 1098, Eudes I, duque de Borgoña, construyó una fortaleza no lejos del castillo y estableció su soberanía sobre el pueblo. Hoy unos visitantes procedentes de China descubren el ejercicio a veces desconcertante de la degustación.
En Côte de Nuit tenemos vino tinto. En Côte de Beaune hay vino blanco y tinto. Estamos en Pommard, en Côte de Nuit. Esto es un Nuit de Saint-Georges. A veces es algo complicado, pero precisamente ahí está la riqueza, en adaptarse a culturas diferentes. Cada cual tiene un paladar y la forma de reaccionar también es totalmente diferente. Así que es bueno poder adaptarse, tan enriquecedores para ellos como para nosotros. Es muy ligero, muy suave, un vino sencillo, pero con cuerpo. Dejamos a estos aficionados principiantes y seguimos nuestro camino al norte para visitar la abadía de Notre-Dame de Citeaux, que tiene mucho que enseñarnos. Fundada en 1098 por Robert de Molesme, la abadía de Citeaux es la cuna de la orden cisterciense. Nacida en la indigencia total, la orden se desarrolló con la llegada de San Bernardo en 1113. En 30 años se unieron 500 hermanos. Gracias a la difusión de sus escritos, San Bernardo creó una auténtica escuela espiritual. A finales del siglo XII, la orden contaba con más de 500 monasterios. En la actualidad, solo 2 edificios nos recuerdan la grandeza de Citeaux. La Revolución expulsó a los monjes. En 1791, la propiedad fue vendida a unos especuladores. La abadía se ha ido recuperando desde entonces. Ya ha celebrado el 9º centenario de su fundación. Además de la importancia espiritual, Citeaux hizo algo que iba a cambiar el destino de la región. Los monjes fueron los primeros en cartografiar los terruños de Borgoña, esas parcelas de vides definidas por movimientos geológicos que hoy son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta primera estribación de la zona de Somme es una sucesión de escalones geológicos. Se trata de un hundimiento geológico de unos 120 millones de años. La meseta se hundió más de 100 metros, llegando a 1000 metros en algunas zonas. A ambos lados de este hundimiento hay una sucesión de pequeños escalones geológicos. En Borgoña, donde veo un muro en la colina, hay un cambio geológico. El conde Louis-Michel Liger-Veller es el propietario del castillo de Vaux-Romanée, que pertenece a su familia desde hace 200 años. Está situado en el pueblo que lleva el mismo nombre en medio de lo que podríamos denominar la milla de oro de los vinos de Borgoña. En las bodegas del castillo abundan las botellas excepcionales. Los crus que salen de las parcelas de Vaux-Romanée figuran entre los más prestigiosos, como Echessot Grand Cru, por citar alguno. Nos encontramos de nuevo a nuestros monjes de la abadía de Citeaux. A partir del siglo XII construyeron edificios para la explotación vitícola en medio de los viñedos, y en el XVI añadieron viviendas diseñadas en el más puro estilo renacentista, como el mítico castillo del Clos de Vougeot. El edificio fue restaurado después de la Segunda Guerra Mundial al ser adquirido por la Cofradía de los Caballeros del Tasteban, auténticos embajadores del vino y del saber vivir borgoñón. Actualmente, una parte de los edificios albergan los lagares de la época medieval. El castillo está rodeado de parcelas. 84 propietarios se reparten la denominación de origen. Los monjes de Citeaux crearon el castillo de Clos de Vougeot a partir del siglo XII. En la bodega que hay detrás de mí hay más de 700 vinos de la cosecha de este año. Actualmente es la sede de la Cofradía de los Caballeros del Tasteban y de los terruños de Borgoña que acaban de ser declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Los caballeros del Tasteban organizan magníficas cenas en la bodega del castillo a las que acuden 500 convidados. Los miembros y los futuros miembros vienen de todo el mundo varias veces al año.
La Cofradía de los Caballeros del Tasteván organiza capítulos desde hace más de 80 años. El deseo de la cofradía es, ante todo, reunir a unos amigos en torno a una idea sencilla: compartir vino con viticultores y amigos de viticultores. Con esta idea se creó la Cofradía de los Caballeros del Tasteván en noviembre de 1934. Después se ha ido extendiendo por todo el mundo. Tenemos 75 sucursales y más de la mitad de los 12.000 miembros vive en el extranjero. Estos exclusivos capítulos son una herramienta fantástica para promocionar los grandes vinos de Borgoña. Hoy ha venido un grupo de Florida exprofeso para ver cómo su responsable es nombrado Caballero del Tasteván, el mayor honor para un amante del vino. Par Bacchus, dieu du vin, et par Sonos, patron des vins. A unos 30 kilómetros está Dijon, capital de Borgoña. La influencia de esta ciudad se remonta a la época romana, cuando se impuso como importante centro comercial por su situación en el cruce entre el norte de Europa y las zonas mediterráneas. En el siglo XIV, los duques de Valois de Borgoña reinaban en una de las cortes más brillantes de Europa. Dijon se convirtió en la sede de la Orden del Toisón de Oro. A partir del Renacimiento, los palacetes de la nobleza de toga rediseñaron el paisaje de la ciudad de los 100 campanarios. En la actualidad, el Palacio de los Duques y de los Estados de Borgoña alberga el Ayuntamiento y el Museo de Bellas Artes de Dijon. La escalinata Gabriel, que conduce a la Sala de los Estados Mayores, nos da una idea del fasto y del prestigio del ducado, equiparable a los grandes reinos europeos de la época. Las casas que rodean al palacio datan de la época medieval e ilustran la historia de la ciudad antes de la llegada de los duques. Dijon siempre ha sabido brillar. Tras la época celta, se convirtió en ciudad galo-romana. Incluso después de la Revolución Francesa, la ciudad supo reinventarse aprovechando la industrialización. «Ah, la hermosa ciudad de los 100 campanarios», exclamó Enrique IV, maravillado ante la cantidad de catedrales e iglesias que afortunadamente se han librado de la destrucción en las últimas guerras. El pan de especias es una especialidad ancestral de la ciudad. La casa Moulot et Petitjean, fundada en 1795, sigue ocupando su ilustre tienda en el centro de la ciudad. La fábrica, un poco más lejos en los bulevares, también conserva su sello. El pan de especias se hace siguiendo la receta original. Moulot et Petitjean es una empresa que data de 1796. Yo pertenezco a la 9ª generación. Los ingredientes son harina, miel, azúcar, huevos, levadura y, por supuesto, especias. La característica del pan de especias de Dijon es que se fabrica con harina de trigo y la especia utilizada es el anís. El secreto de la elaboración del pan de especias está en la primera etapa, la fabricación de una masa madre que hay que dejar reposar. Luego la trabajamos hasta obtener otra masa, que en nuestra jerga se conoce como masa golpeada. Ahí está el toque, hay que saber cómo hacerlo. La masa madre es una masa muy dura y necesita reposar un tiempo. Es necesario respetar el tiempo de conservación, si no, no podremos trabajar el producto. Al salir del horno, los olores invaden la habitación. Nonet, panes pequeños o tradicionales, las notas azucaradas se confunden. Los golosos devoran el pan de especias que, a la vista está, sigue estando muy de moda.
Otro producto emblemático de la región es la mostaza. Para visitar el único fabricante que sigue utilizando un método artesanal, hemos tenido que ir a Bonn. Estamos en la fábrica de mostaza Falot, fundada en 1840. Nosotros respetamos la tradición de los maestros artesanos. Seguimos moliendo las semillas en un molino de piedra, como hacía el maestro artesano el siglo pasado, e incluso antes. El procedimiento tradicional, aunque poco productivo, permite obtener una pasta mucho más granulosa, mucho más sabrosa, y con un método denominado a temperatura ambiente. Nosotros privilegiamos la materia prima de la región. Queremos fabricar nuestros productos con semillas de Borgoña. Actualmente utilizamos un 60% de ingredientes y semillas de la región. El año que viene queremos llegar al 100%. Continuando nuestro viaje hacia el norte, descubrimos una nueva maravilla arquitectónica, la Abadía de Fontenay, uno de los monasterios más antiguos de la orden cisterciense. Los cistercienses buscaban lugares retirados, de difícil acceso, que necesitaban mucho trabajo para poder dominar la naturaleza, respetándola. Los cistercienses llegaron a una zona pantanosa. Buscaban agua para poder abastecerse, para colocar una noria. Después alisaron la tierra y construyeron los edificios de la abadía, respetando el plan cisterciense. Fue fundada en 1118 y es una de las pocas abadías de estilo románico que permanece intacta. En la actualidad es una propiedad privada. La UNESCO la ha declarado Patrimonio Mundial. El amplio dormitorio se localiza en el primer piso. El techo está cubierto de una magnífica estructura de roble del siglo XV que evoca el casco de un barco invertido. Los monjes dormían vestidos sobre sencillos jergones. Fontenay contiene un edificio poco habitual dentro de una abadía, una herrería. En Fontenay, los monjes construyeron una herrería. Una herrería muy grande para la época, de más de 50 metros de longitud, y revolucionaron la técnica. Inventaron el martinete, un gran martillo que permite caer sobre un fragmento de hierro para darle forma. Seguimos ahora el canal de Borgoña en el río Yonne hacia Tonnerre y Chablis. La fosa Dionne está en el origen de la creación de Tonnerre. Se trata de un manantial natural que se alimenta de las infiltraciones de las precipitaciones en la meseta caliza vecina y de un río. El manantial destaca por un flujo de aproximadamente 300 kilómetros por segundo y por sus galerías de más de 40 kilómetros. El canal de Borgoña es una pequeña vía fluvial de 242 kilómetros de longitud. Conecta la cuenca del Sena con la del Ródano. Se inauguró en 1882. Cuenta con 189 esclusas. Se construyó para facilitar el transporte de mercancías, pero el tren le ganó la partida. En la actualidad solo se utiliza para la navegación de recreo. El puerto de Joigny, en la orilla del río Yonne, se ha convertido en una etapa importante de los viajes de recreo. Pero el casco antiguo de la ciudad tiene más encanto. Algunas casas datan del siglo XVI, como esta conocida como la Casa de la Picota, que pertenecía a una familia de comerciantes de tejidos. También puede admirarse la magnífica Casa Bailly, con sus dos fachadas esculpidas. En el corazón del barrio de comerciantes de vino, la iglesia de Saint-Thibault ha sufrido muchas modificaciones desde su construcción en 1076. La vecina Auxerre rivaliza en edificios religiosos.
La historia de la ciudad es de las más antiguas de Borgoña, ya que se desarrolló en la época galorromana. En el siglo I de nuestra era ya era un pueblo, pero los restos de aquel lejano pasado son muy raros. Sin embargo, la ciudad posee joyas arquitectónicas muy apreciadas por los turistas, como la abadía de Saint-Germain, cuyas primeras construcciones datan del siglo V. La cripta, extraordinariamente bien conservada, es un ejemplo de arquitectura carolingia. Un pasillo de circulación rectangular rodea una impresionante confesio central. La cripta presenta un ciclo de frescos únicos que se remontan al siglo IX. Son los frescos más antiguos de Francia. Es muy probable que la historia cristiana y monástica de Borgoña haya comenzado entre estos muros. Los restos de San Germán, en aquel entonces obispo de Auxerre, descansan en la cripta. Fue un personaje esencial en su tiempo, conocido por su labor evangelizadora y diplomática que evitó muchas guerras a su condado. Al este de Auxerre, las colinas de Chablis constituyen el tesoro del macizo del Morvan. Un vino seco florece en estos viñedos sobre los suelos calcáreos del norte de Borgoña. Vézelay, la llamada Colina Eterna, pertenece a uno de los pueblos más hermosos de Francia, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Los primeros que explotaron esta tierra fueron los galorromanos, primero trabajando las viñas y luego construyendo termas. Vézelay era un lugar importante para la cristiandad en la Edad Media. Era una etapa importante para los peregrinos que iban a Santiago de Compostela. La basílica se construyó entre 1120 y 1150 y posee un doble tímpano. En el interior, el Cristo en Gloria está considerado una obra maestra de la escultura románica. El coro fue reconstruido a finales del siglo XII en estilo gótico. Las vidrieras contribuyen a fortalecer el simbolismo de la luz divina. La decoración es discreta. Las esculturas fueron talladas en la parte superior de las columnas para no distraer a monjes ni a fieles en sus oraciones. Actualmente, la basílica es objeto de una restauración minuciosa y delicada que va a durar varios años. En Saint-Père-sur-Vézelay, Nicolas Nansot produce aceites vírgenes con semillas de la zona. Una parte grande de mi producción procede directamente de semillas de productores cercanos a la fábrica de aceite. El girasol viene de Acan, a 5 kilómetros. El 70% de mi producción viene directamente de productores de Borgoña y todo es bio. El prensado en frío permite conservar y mantener el sabor de cada semilla. Nicolas utiliza nueces, avellanas, almendras, sésamo y un grano menos conocido, la camelina. La camelina es una vieja variedad de grano de la familia de la mostaza que ya no se cultivaba desde hacía 60-70 años y que ahora vuelve a cultivarse por sus propiedades que van muy bien con la agricultura bio y por sus propiedades nutritivas. Se obtiene un aceite rico en omega 3 y con muy buen sabor. Gusta mucho para aliñar.
Nos quedamos en el macizo del Morvan para descubrir el castillo feudal de Bazoches, construido en el siglo XII. En la época de las Cruzadas, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto, reyes de Inglaterra y Francia, fueron los primeros ocupantes. En 1675, el mariscal Vauban compró el castillo. El ilustre arquitecto militar y urbanista de Luis XIV realizó en este lugar los planos de sus obras más famosas. Como los dos actuales propietarios son descendientes de Charlotte de Megrigny, hija mayor de Vauban, han reconstruido sus respectivos árboles genealógicos en las paredes del castillo. Se esmeran en el mantenimiento del rico mobiliario de su ilustre antepasado. Han recreado a la perfección la época clásica. Vauban aprovechó la tranquilidad de Bazoches para diseñar los planos de más de 300 plazas fuertes de toda Francia. Gran estratega militar, concibió ingeniosos métodos de ataque y asedio. Dejamos las llanuras para adentrarnos en el Parque Natural del Morvan, con sus paisajes salvajes y ondulados, sus lagos y sus bosques. El lago de Les Étangs es sin ninguna duda uno de los más bellos. Es un lago artificial que surgió tras la construcción en 1854 de una presa en el río Yonne para regular su caudal y facilitar el transporte de la madera hasta París. Las serrerías y las plantaciones de abetos destinados al mercado navideño abundan en esta zona. Algunos tesoros hay que ganarlos, como esta cascada escondida tras un bosque. Es el Salto de Goulou. El río Caillot se vierte en el Cure a través de una falla de 10 metros de altura. Muy cerca de allí, en el pueblo de Goulou, la fábrica de zuecos Marchand sigue elaborando artesanalmente sus zuecos de madera. El plástico no convence a los incondicionales del zueco de madera que siguen utilizando el calzado tradicional para el trabajo en el campo o en el jardín. Las máquinas son las mismas que había cuando se creó el taller en 1947. Primera etapa. Luc Four empieza a tallar un tronco de abedul. A continuación, un ingenioso sistema permite dar forma a varios zuecos simultáneamente. Por último, hay que hacer el orificio interior. Ahora voy a preparar el zueco. ¿Qué significa preparar? Significa acabar la punta y el talón del zueco. ¿Qué madera utiliza? Abedul. Pero estamos en una zona de abetos, ¿no? Sí, pero también hay bosques de abedules. Si el taller no produce a diario, los pedidos de zuecos enteros o de talón abierto con tira de piel no se secan. La densidad de población es baja en el macizo de Morvan, así que uno puede sumergirse en la naturaleza cautivadora en medio de grandes espacios vírgenes. El lago Saint-Aignan se originó tras la construcción de una presa en el río Cousin en 1969. Mide 2,5 kilómetros de longitud. Es muy popular entre los pescadores que encuentran en sus aguas todos los grandes peces de agua dulce. La ganadería es una actividad esencial del Morvan. En primavera, las vacas van de un prado a otro. Son parte integrante del paisaje. El monte Bebré nos brinda la oportunidad de hacer una nueva incursión en la historia. Hace 2000 años, Bribact era una poderosa capital del pueblo galo. Maud y Julien son halconeros. Organizan paseos con aves rapaces.
Estamos en el Monte Beveré. Es el segundo pico más alto de Borgoña. El Morvan de las Cumbres. El Morvan de las Cumbres. Vamos a dar un paseo con las aves en libertad. Es algo único. Podemos hacerlo porque esta especie es muy particular. Kate y Max son busardos de Harris, busardos americanos. Son muy gregarios, son las únicas rapaces cazadoras gregarias, es decir, que viven en grupo, cazan en grupo, exactamente igual que el lobo, solo que en el aire. Con su estructura, Maud y Julien intentan proteger varias razas de aves cuyo hábitat se reduce día a día. En estos bosques han encontrado la tierra de acogida perfecta. La pareja de halconeros está convencida de que gracias a la pedagogía, la protección podrá progresar. Os presento a Júpiter. Júpiter es un halcón lagar originario de India y Pakistán. Está en peligro de extinción. Hace una década nos dimos cuenta de que había un grave problema en su entorno original. Es una especie que apreciamos mucho, con la que hemos integrado un programa de conservación liderado por los británicos que se llama Project Lager. Aquí tenemos a una lechuza común. La podemos encontrar en toda Francia. Se conoce también como lechuza de los campanarios. Realmente es un ave francesa porque está por toda Francia. Últimamente esta especie tiene algún problema porque su hábitat se está reduciendo. Carece de sitios de anidación. Brivact es uno de los mayores yacimientos arqueológicos de la Edad de Hierro de Europa. Capital de los Eduos, un poderoso pueblo de la Galia céltica, se estima que su población pudo alcanzar entre 5.000 y 10.000 habitantes. Las excavaciones han sacado a la luz restos de sólidas murallas, lugares de culto, una necrópolis y hasta una basílica. A 20 kilómetros, Otham brilla por su glorioso pasado. En el siglo I a.C., el emperador romano Augusto creó Augustodunum, hermana y emuladora de Roma. También puede visitarse la Catedral de Saint-Lazare, reliquia del pasado medieval de esta ciudad, rodeada de casas con entramado de madera. Sin embargo, la ciudad conoció su mayor apogeo en la época romana. Estaba rodeada de murallas. 4 puertas la cruzaban, protegida por numerosas torres. El teatro, que podía acoger a 20.000 personas, era uno de los más grandes del mundo romano. Las puertas constituían las principales vías de acceso a la ciudad. Llegamos a Antully, un poco más al sur. Vamos a tener la oportunidad de contar la verdad sobre el caracol de Borgoña. Guilain Bascop nos recibe en su granja de Lannou, en donde cría caracoles Gros Gris. A mediados de mayo, metimos 360.000 crías en el parque. Cuando los recibimos, tienen el tamaño de un lunar grande. En estado salvaje, un caracol Gros Gris tarda 2 estaciones en alcanzar el estado adulto. Los criadores regamos todas las noches los parques para que los caracoles sientan la humedad, salgan de su caparazón y coman hierba. Lo hacemos todas las noches. Creamos 1 o 2 tormentas por noche. De esta forma, el caracol crece el doble de rápido que en estado salvaje.
El caracol de Borgoña vive una media de 2 años, al contrario que el gros gris hiberna en invierno. Eso le hace más fuerte, pero también menos sabroso. Cuando se habla de caracol de Borgoña, suelen referirse, sin saberlo, a una receta, a una tradición culinaria que se remonta a la época de los reyes de Francia. Entonces lo llamaron caracol a la borgoñona, porque la receta había nacido en Borgoña. Lleva mantequilla, perejil, ajo y cebolleta. Terminamos nuestro periplo por Borgoña con la bella historia de la fábrica de cerámica de Digoin en el sur de la región. Fundada en 1875, ha estado a punto de desaparecer en varias ocasiones hasta que Corinne Jourdain-Gros tomó las riendas y la revitalizó. Antes este lugar era conocido como el Valle de la Cerámica porque había multitud de pequeñas empresas a lo largo del canal que les permitía transportar la cerámica producida, la materia prima y la leña para los hornos, pero sobre todo por la proximidad de la cantera de arcilla. Nosotros seguimos utilizando los 2 tipos de arcilla de la región de Borgoña, arcilla de Allier y de Saona y Loira. En esta sala se están secando las macetas de jardín. Las calibramos manualmente. Bien, es la sala de secado. La cerámica de Borgoña sigue estando de moda, aunque ha sido necesario adaptar el producto al gusto actual. Transmitir un oficio que está en vías de extinción no ha sido fácil, pero el resultado es una realidad. La fábrica no solo ha repuntado, sino que además el éxito comercial es evidente. La empresa se fundó en 1875. Al principio era una empresa familiar. Lo fue hasta 2002. Llegó a contar con 600 trabajadores. Estamos en el sitio original. Son unas 2 hectáreas, 18.000 metros cuadrados de edificios. Mi deseo más profundo es enseñar este arte, este hermoso oficio que es la cerámica, porque tenemos productos sencillamente fabulosos. La cerámica es un material excepcional para conservar y mantener los alimentos. Apetece cocinar con cerámica. Entran ganas de volver a las raíces de nuestros abuelos. Con esta nota artesanal nos despedimos. Nos hemos dejado tantos lugares por explorar y tantos tesoros por descubrir en Borgoña que sin duda volveremos pronto.